tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo licenciado René Castellano Holguín, director general de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Susana Martínez Ávila, catedrática de la licenciatura en Psicología y del Centro Universitario UAM Zumpango. Licenciada, gracias por estar con nosotros, le agradezco muchísimo. Bienvenida a esta su casa. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor compartir con ustedes. No, gracias a usted. Mire, tenemos un tema que me han estado comentando la gente que hablemos de esto, que es el efecto del confinamiento en la salud mental de niños y adolescentes. Que es un tema interesante. Muy interesante. Sobre todo por lo que está pasando actualmente en nuestro país. Sí, el confinamiento. Finalmente, dentro de la estructura de personalidad de los chicos y de las personas en general, hablamos de la parte mental. Una teoría que se encarga de esto es el psicoanálisis, claro, que habla acerca del estudio del inconsciente. Parte de la forma en que nosotros nos adaptamos al medio ambiente tiene que ver con este aprendizaje previo, con esta parte que a veces no manejamos de manera objetiva, pero que reaccionamos de manera natural. Claro. También tenemos una teoría dentro de esta parte que es el conductismo, que hace referencia a todo aquello que ocurre fuera del sujeto y a través de este tenemos ciertos aprendizajes. Y obviamente que dentro de esta pandemia y este confinamiento que tenemos que aprender a adaptarnos a este medio ambiente y poder retomar lo que el medio ambiente nos ofrece para poder reaccionar ante esto. Tenemos una tercera fuerza de la psicología que habla acerca del humanismo, que tiene que ver con nuestros derechos humanos y nuestra manera de reaccionar y ver al sujeto como un ser pensante, como un ser que siente, que puede interactuar de diferentes maneras con su entorno, pero también con sus iguales en ese sentido. Por ello es que la pandemia viene a generar un cambio en los estilos de vida de los niños y de los adolescentes, porque no estábamos preparados para esta pandemia. Así es. Ni siquiera la esperábamos. Sí empezamos a escuchar las noticias, empezamos a ver a través de internet lo que ocurría en otros países, pero no esperábamos que a México nos afectara tanto. Y sobre todo aún siendo un país con algunas, a lo mejor, problemas económicos, situaciones culturales, sociales y demás, no sabíamos cómo reaccionar. Y dentro de las familias ocurrió eso. La falta de desconocimiento nos llevó a estresarnos un poquito más, a estar preocupados de una manera sobreestimada en relación a cómo retomábamos nuestra vida, ¿no? No somos un país que llevemos una cultura de salud preventiva, más bien es como curativa. Hasta que nos enfermamos vamos al médico, sí, claro. Y mientras tanto no asistimos. Y esta pandemia lo que nos ofrece es esa cultura preventiva. ¿Qué puedes hacer para no contagiarte? ¿Qué puedes hacer para estar bien, para no enfermarte? Cosa que a nivel familiar, pues obviamente que esto significó un cambio en el cual no estábamos nosotros acostumbrados a este confinamiento, a la restricción a nuestra vida social, a la restricción en cuanto a las redes sociales y demás, y obviamente a nivel educativo tampoco la escuela estaba preparada para este cambio. Claro, el temor psicológico. Háblanos del temor. El temor generalmente nos paraliza. El temor es un miedo a veces, no lo puedo llamar irracional porque no se convertiría en una fobia, pero el temor natural es un mecanismo de defensa que podemos tener los seres humanos, pero en ocasiones este es sobreestimado y obviamente nos paraliza, nos inhibe a actuar de ciertas maneras ante esas adversidades o situaciones que nos están pasando. Y entonces en algunos casos el temor puede ser fundamentado y en otros casos es irracional ese temor. Usted comentaba que estamos preparados para adaptarnos, pero ¿cómo adaptarnos a este confinamiento? ¿Qué tenemos que hacer dentro de casa, papá, mamá, la familia? ¿Qué tenemos que hacer? Dentro de este desarrollo, generalmente la formación del sujeto al momento de nacer ya viene con una estructura de personalidad. Algunos autores nos hablan acerca de este temperamento, el carácter, la misma personalidad, en la cual el sujeto se va adaptando a estos cambios. Dice un autor, por ejemplo, Rousseau, en el texto de Emilio de la Educación, que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. Entonces, en ese sentido, obviamente que la familia juega un papel muy importante. En el momento de nacer el niño, es la familia quien se encarga de proveer de estos estímulos para que el niño reaccione, para que el niño se adapte a ese medio ambiente y no el medio ambiente al niño. Tenemos el caso en el cual el niño nace y la mamá quiere opacar la luz, no le hagan ruido, no hagan esto porque el niño está durmiendo. No, el niño desde el momento en que nace se tiene que adaptar a ese medio ambiente, de modo tal que le permita a él ir estructurando
ir manejando sus propias habilidades a ese entorno social o familiar que tiene. Y en ese sentido la pandemia obviamente ofrece un cúmulo de estrategias, un cúmulo de oportunidades para ese niño de cómo reaccionar. Si bien es cierto que ya no va a poder salir a jugar a la calle, también es cierto que en casa le podemos proveer de esos estímulos para que dentro pueda adaptarse a ese medio ambiente. El problema es que el adulto no se adapta. Y el hecho de que el adulto no se adapte, pues obviamente generaliza o extrapola esas limitantes a los hijos o a los menores de edad que tienen en casa. Lick, pero los papás, ¿cómo explicarle a los niñas y niños que no podemos salir porque se pueden contagiar? ¿Cómo explicarles que existe esto? O sea, ¿cómo le vamos a decir? Generalmente buscamos que sean palabras muy sencillas, dependiendo de la edad de los niños. Por ejemplo, el niño de 2 años está todavía en un apego parental con la madre, claro. que no necesita muchas explicaciones. Para él es fabuloso que la madre esté con él, porque todavía está en esa transición del desapego. Mientras que el niño, por ejemplo, de 9 años, aún no ha desarrollado un sentido de pertenencia al grupo. Va a extrañar a los amigos, va a extrañar a la maestra, pero se adapta fácilmente al ámbito familiar. Mientras que el adolescente no. El adolescente ya creó un sentido de pertenencia a su grupo, al novio, a la novia, a los amigos, y obviamente que eso le va a parecer que lo están coartando de la libertad que tiene él de salir con los amigos, ir al antro, o realizar las actividades a las que estaba acostumbrado. El lenguaje que vamos a utilizar tiene que ser lo más simple y sencillo posible, desde los hábitos que debe de adquirir a partir de este momento, sin alarmarlo, porque finalmente a veces se llegó a esta parte de alarmismo, ¿no? De que vas a morir, el coronavirus mata, etcétera, y no necesariamente, si se siguen algunas reglas de higiene que pueden prevenir el que nos contagiemos. Y entonces, en ese sentido, el lenguaje que tendremos que utilizar debe ser ad hoc a la edad que está presentando el niño, que nos pueda entender, desde el hecho de enseñarle a lavar las manos, del hecho de no saludar, el hecho de no saludar de beso, incluso el estar cerca, el aprender a estornudar y cubrirnos con el codo. Cosas sencillas que a la edad del niño él puede preguntar. Yo generalmente invito a los padres de familia que cuando el niño pregunta algo, utilicemos una técnica de espejo. Le regresamos la pregunta. Si el niño pregunta por qué el coronavirus mata, a ver, explícame tú por qué mata, para ver el contexto con el cual lo está viendo el niño, o en dónde lo escuchó, o quién se lo dijo. Porque a veces el adulto nos alarmamos y buscamos en la enciclopedia, que a veces nuestras palabras no son tan sencillas para el niño, sino más bien es adaptarnos a qué es lo que sabe el niño sobre el hecho y a partir de ahí poderle explicar con palabras sencillas lo que está ocurriendo, en el caso del niño. En el caso del adolescente, para mi gusto es un poquito más sencillo, porque él ya tiene hábitos de lectura, ya se conecta a las redes sociales, ya puede tener un sentido más amplio y científico de lo que está ocurriendo, ya entiende lo que es una pandemia, lo que es una enfermedad, entonces con él ya podemos utilizar palabras más técnicas respecto a la problemática. Pero ahora háblenos de los adultos. ¿Cómo explicarnos a los adultos que también debemos de protegernos? Porque los que andamos más en la calle somos los adultos, papás, todos los adultos. Inclusive hay muchísimas personas adultas que no tenemos ese hábito de estarnos protegiéndonos. ¿Cómo hablarnos con nosotros, con los adultos? Fíjense que con ellos nos cuesta un poquito más de trabajo, sobre todo por la personalidad que cada uno de ellos tiene. Y en ese sentido es reeducarlos. Y reeducar a veces no es tan fácil en el adulto, porque no se deja guiar, porque cree que todo lo sabe, porque cree que incluso desde la postura de una profesión es que como soy licenciado, como soy maestro, soy doctor, ya lo sé todo, ¿no? Y en ese sentido creo que el adulto, hasta que lo vive por experiencia propia y con a veces familiares cercanos o vecinos cercanos que veía el cómo estaba avanzando esta pandemia, podría entender que sí era verdad lo que ocurría, ¿no? Porque mucho se prestó a través de las redes sociales, que era como que una exageración. Y entonces desde esto es cómo percibes esa realidad. Y en la percepción como una conducta biológica tenemos diferentes puntos. En cómo percibimos a través de nuestros sentidos esa realidad que se nos presenta. Decía Karel Kosick que vivimos a veces de la apariencia de las cosas y dentro de esa apariencia queremos minimizar los efectos de ciertas enfermedades, queremos minimizar lo que yo estoy creyendo y dentro de estas realidades sociales o dentro de estas realidades que yo me estoy formando, a veces no creo en la gravedad de una enfermedad. Con el adulto nos cuesta un poquito más de trabajo reaprender nuevos hábitos, reaprender nuevos conocimientos. Con ellos sí nos cuesta un poquito más de trabajo, pero no es imposible. Pero vamos a sugerirles, ¿cómo podemos platicar
con los adultos para que sí nos protejamos, para que sí entendamos que sí existe una pandemia, que sí existe un problema. ¿Cómo podemos? La pregunta es precisa. ¿Cómo podemos hacerlos entender que hay que protegernos? Con eso hay que trabajar mucho lo que es la sensibilización, sensibilizarnos acerca del dolor ajeno. Algunas estrategias a nivel psicológico tienen que ver con algunas parábolas, analogías, reflexiones que podemos tener de casos ya concretos que están ocurriendo, porque también se prestó a muchos mitos, a muchas creencias respecto a la pandemia. Entonces, dentro de esa sensibilización, el poder hacer entender que hay algunas enfermedades que sí pueden afectar la salud de los sujetos, que sí puede afectar y estoy cerca de ellos si no me cuido. Y en esta sensibilización, a través de los ejemplos, a través de lo que está ocurriendo alrededor de nuestro contexto y a través de los medios de comunicación y las pláticas que tenemos en los hospitales, porque también los hospitales ofrecieron muchísimas pláticas de reflexión sobre esto, indagar y sobre todo entrar en lo que son las creencias de la gente, cuáles son esos hábitos que tiene, qué enfermedades ha padecido y ponerlos o analogarlos a ciertas enfermedades como el sarampión, como la varicela, que también en ciertos momentos causaron estos estragos. Y entonces ellos lo más cercano que tienen es que un sarampión tenían que tener esa cuarentena, una varicela se tenía que cuidar y entonces como que extrapolar esos conocimientos a lo que está ocurriendo en este momento a nivel social, pero es sensibilizarlos. Licenciada, quiero pensar que ya tantos meses que llevamos de esta pandemia, ¿cómo ha afectado a las personas que viven en confinamiento y cuáles serían sus síntomas como para decir, ya me afectó psicológicamente? ¿Qué síntomas tendría? De los principales, en el caso de los adolescentes, es la parte del aburrimiento, el no saber qué hacer. Dice Aquilino Polaino que los jóvenes en particular en este momento tendrían muchos elementos de los cuales quitarse ese aburrimiento. Porque puede leer un libro, puede ver una película, puede aprender tocar la guitarra, cantar, tiene muchas cosas que aprender en tiempos de ocio. Pero el problema es que se vuelve aburrido para sí mismo y entonces en ese sentido no tiene interés, no hay motivación. ¿Y entra depresión? El aburrimiento aumenta. Porque ¿Qué sería depresión? Que tiene más... No, el aburrimiento tiene más que ver con no querer hacer las cosas o no encontrar interesantes algunas cosas. La depresión es una enfermedad, es realmente una patología que puede ser leve hasta moderada, hasta grave. Pero esto te lleva a un sentimiento de minusvalía, una tendencia al llanto con mucha frecuencia, una falta de ganas de realizar ciertas actividades, el deseo incluso de ya no existir, ya no estar. La depresión nos preocuparía más que el aburrimiento. También tenemos el estrés agudo. Este estrés agudo te lleva a tener conductas de ansiedad, estar nervioso, el estar preocupado de lo que le pase a tus hijos, de lo que le pase al otro, etcétera. Tener, en el caso de los niños, una hipermotricidad, que anden muy inquietos, que anden muy acelerados y que mamá le diga quieto y el niño siga brincando, saltando y haciendo estas cosas. Tenemos también una labilidad emocional que pasa de una emoción a otra con mucha frecuencia, que no es bipolaridad, sino es pasar de una emoción a otra con una facilidad, porque en ese momento pasó la mosca y el niño se enojó, o alguien pasó a través de la pantalla y el niño se molestó, y entonces pasan de una emoción a otra con mucha facilidad. Dificultad para resolver conflictos a nivel personal, a nivel cercano. El niño se irrita con mucha facilidad. Y ahorita tenemos que con los padres, pueden ser padres que tengan una personalidad neurótica, por ejemplo, y se acrecenta durante el confinamiento, y entonces el niño imita muchos patrones del adulto. Entonces el niño únicamente reproduce lo que está viendo en el adulto que tiene cerca, ¿no? Bueno, como papás podemos ver a nuestros hijos pequeños, adolescentes, con esos síntomas. ¿Qué podremos hacer? ¿Cómo podemos practicar? ¿Cómo podemos revertir ese síntoma? Algunos autores hablan acerca de la resiliencia. Este proceso de resiliencia, por ejemplo, Werner habla acerca de que tenemos 4 dimensiones en las cuales nosotros podríamos explicarle a nuestro hijo lo que puede hacer ante ciertas situaciones. En primer lugar, la resiliencia es nuestra capacidad que tenemos de adaptarnos y hacerle frente a las adversidades de la vida en cualquier nivel, desde niños hasta adultos. ¿Cómo nos enfrentamos a esas adversidades? Y dentro de estas dimensiones él menciona que son 4. Uno, primero, el yo tengo.
Y dentro de este yo tengo, ¿cuáles son aquellos recursos que tú tienes o que son percibidos por tu medio ambiente para poder hacerle frente a alguna adversidad? ¿Con qué recursos cuentas? La otra dimensión es el yo soy. Y el yo soy tiene que ver con esa confianza intrapsíquica que tiene y que lo hemos ido haciendo crecer a través de la educación que le estamos dando. El yo, la tercera, que es una de las más importantes, es el yo hago, el yo puedo. Muchas veces a los niños siempre les resolvemos la vida. Claro. El niño se cae y el adulto corre a levantarlo. No, el niño puede levantarse, que si tiene la edad para ello, puede hacerlo. El niño puede ir a tomar un vaso con agua, etcétera, pero es hacerle creer que realmente él puede hacer las cosas y no que el adulto se las haga. Y en este proceso de resiliencia tiene que ver nuestra inteligencia, nuestro temperamento y nuestro carácter. Pero también la familia que está alrededor de nosotros para podernos, sobre todo, fortalecer en aquellas debilidades que nosotros notamos en el otro. También tenemos la parte del ambiente externo, la colonia en donde vive, el tipo de amigos con los que se junta, si van y los incitan a salirse, etcétera, a jugar, también es eso. La irritación en los menores de edad, por ejemplo, tiene que ir con el acompañamiento del adulto. Para el niño, él no entiende el por qué se siente así, él no entiende el por qué se irrita con facilidad, el por qué quiere salir y mi papá lo detiene. Y a veces es darle esa oportunidad de llorar, porque a veces nos educan en esta cultura de no puedes llorar. No tienes por qué llorar. ¿O por qué lloras? Es la primera pregunta que se Para los niños, ¿no? Si tú lloras, si tú eres hombrecito y no llores. Así es. Sí, entonces, también permitir eso, que puede llorar, que puede expresar sus emociones en ese momento, pero que también es capaz de poder autorregularse a través de la respiración, de la relajación o del ejercicio. Lo que está pasando ahorita en el confinamiento es que los papás no tienen tiempo para interactuar con sus niños. Pero si están en casa con los niños. Pero están en casa, pero están ocupados en otra cosa, están ocupados en el celular, están ocupados incluso, recordemos que hay papás que están trabajando desde casa, ¿no? En home office, están trabajando desde casa, pero dentro de estos horarios no alcanzamos a organizar esos tiempos. Porque si para ir al trabajo necesitamos bañarnos, levantarnos temprano, desayunar, arreglarnos, irnos a la oficina y regresar a ciertos tiempos, ahora para el niño el papá está disponible todo el tiempo. Y en esa disposición que él considera está en tener, casa, ¿no? Obviamente se cae en una desorganización total, porque el niño demanda atención. El adolescente también demanda atención, aunque a veces en ocasiones por su misma cambios hormonales tiende al aislamiento. Pero ese aislamiento nos debe también a veces preocupar porque ¿qué está haciendo el joven, no? Y dentro de estas características, obviamente que nosotros buscamos que el adulto realmente haga del niño más resiliente a los aspectos adversos que hay en esta comunidad o que hay en esta pandemia dentro de ese contexto. ¿Es la forma de que podemos gestionar emociones positivas a los menores? La resiliencia es una, pero también tiene que ver con el permitirle expresar esas emociones, permitirle entender el por qué está sintiendo eso, sentarnos a platicar con él, interactuar con él. Por ejemplo, las tareas, no hacerle la tarea, sino más bien explicarle el por qué tiene que hacer una tarea, hacerlo más autónomo a ese niño, el aprender a valorar su cuerpo, a poder jugar. A veces este control de emociones nos lleva a que podamos en familia. El confinamiento no nos dice que no podamos salir, sino que tengamos esas medidas preventivas. Y dentro del hogar a lo mejor el chico o el niño podría andar en bicicleta, podría hacer ejercicios, salir al parque, pero sin hablarle a los vecinos, sin interactuar con grupos mayores de 10 personas, etcétera, pero buscar esas alternativas que nos lleven a sentirnos mejor. ¿Y cómo han tomado los niños que ahora la escuela está desde casa? El mismo hogar y la escuela están desde casa, ¿cómo lo toman? Fíjense que a veces la crisis nos hace crecer. Y si bien es cierto que no estábamos preparados para ellos, creo que ahora el padre está concientizándose del papel tan grande o el papel que tiene el maestro. Lo hablaba yo hace un momento con la licenciada en términos de que el papá ahora puede entender al maestro. De entrada, la casa se convierte en la escuela desde la ubicación de dónde van a ser, porque nos volvemos públicos para la sociedad, porque claro, entran a tu casa y se dan cuenta si tu techo es de losa, si es de láminas, si eres ordenado, no eres ordenado. El padre se está dando cuenta el tipo de personalidad que tiene su hijo, el tipo de hábitos que tiene su hijo, y no es culpa del maestro.
sino que lo está viendo, porque hay niños que sí pueden ser muy hábiles para poner atención en cuanto a una televisión, una pantalla, una tableta, un celular, pero realmente lo que le llama la atención es la novedad. Pero su sentido de atención, que son conductas básicas del niño, a veces no lo tiene, se distrae con mucha facilidad. Y la mamá, aunque quiera que esté atento el niño, pasa una mosca y se distrae. Entonces, dentro de esas conductas básicas tenemos la atención, que a veces el niño no lo tiene. Y siempre le echamos la culpa al maestro, que no sabe ser un buen maestro. Tenemos seguimiento de instrucciones, y el seguimiento de instrucciones ni al papá le hace caso en ocasiones, y el papá se desespera, porque el niño no sigue esas indicaciones. Tercero es la imitación, y que aquí nos lleva a un problema primario, de que el papá es ejemplo a seguir de su hijo. Y entonces si el papá exagera, si el papá miente, el niño lo está viendo de cerca. Si el papá se arregla desde temprano para hacer este home office dentro de casa, el niño sabe que desde temprano se tiene que arreglar y que va a entrar a clases, pero tiene que estar presentable, no en pants, no en short, no en pijama, etcétera, porque está en clase. Ahora, los tiempos que pasa frente a la computadora, ¿no? Él tiene que ser regulado por el adulto. A veces el problema que tenemos ahorita en educación es que no hay una computadora para cada hijo, y hay familias que tienen más de 3 hijos. Así es. Entonces se la tienen que estar turnando. Pero también eso nos lleva a autorregularse, a esperar tiempos. Y hay niños que son muy impulsivos, muy ansiosos, que no esperan y quieren las cosas de inmediato. Entonces el padre se está dando cuenta realmente de las carencias y las áreas de oportunidad que tiene el niño, y a partir de ello podemos empezar a trabajar sobre eso. Y entonces la pandemia también nos ofrece un cúmulo de áreas de oportunidad que el padre puede empezar a explotar en su propio hijo, ¿no? El ver qué es lo que le falta y qué es lo que de alguna manera podríamos compartir con otros chicos en ese momento del hogar. Licenciada, ¿cómo ha impactado la rutina del niño? De pararme a la escuela, mamá llega, párate a la escuela, vámonos. Y ahora ya no es lo mismo. ¿Sí ha afectado? Sí, el niño necesita un orden, necesita organizar sus áreas. El niño necesita saber que hay momentos para estudiar, hay momentos para jugar, hay momentos para platicar. O sea, esos momentos son importantes, que generalmente es la educación de límites en el niño. ¿Qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer en este momento? Y en este sentido no es a cualquier hora. Los horarios tienen que estar bien marcaditos. A qué horas desayunas, a qué horas entras a la escuela, etcétera, etcétera. Pero es un orden. Y dentro de este orden a veces a la gente no nos gustan mucho los cambios, porque nos desadapta. Y estoy en casa, o sea, desde mi misma casa voy a ordenarme, voy a la escuela a mi casa, ahí mismo me cambio, hago tarea, Así es. Ahí mismo juego. Es el mismo espacio. Entonces también el niño necesita variabilidad, también necesitamos un cambio. Por ello es que en las escuelas tenemos horarios para ciertas clases. Hay algunas materias que implican mayor atención por parte del niño, 10 minutos de descanso. Nuestro cerebro está activo en todo momento, pero también mis células nerviosas están haciendo esta sinapsis en cuanto a la comunicación. Pero para que el niño logre poner atención 50 minutos, para él le cuesta muchísimo trabajo, porque el sistema nervioso es el que lo está regulando a él, cosa que no ocurre con el adolescente, porque ya tiene más definidos estos horarios. Y en el caso de los niños sí tenemos que tener rutinas constantes hasta que se genere el hábito en el niño. Es como si lo ponemos a hacer una tarea, y a lo mejor nos pasó a nosotros como cuando fuimos jóvenes, ¿no? O fuimos niños. Hay niños que se tardan 2-3 horas en hacer tarea y el papá no dice nada. O en comer. Y el niño cuando ve a mamá es cuando se pone a hacer tarea, menos no. Pero si le damos una rutina de que en 1 hora tienes que terminar tarea, pero vas a tener más tiempo para jugar, vas a tener más tiempo para hacer esto, y a las 6 de la tarde se cierra la libreta, al principio nos cuesta mucho trabajo regular esta parte, pero al avanzar el tiempo el niño se va a dar cuenta que tiene más tiempo para jugar, porque la actividad lúdica es la parte natural del niño en este momento. Entonces tenemos que enseñar a través del juego en estos pequeños, en este sentido. Licenciada, pues lamentablemente el tiempo es muy corto, como siempre lo digo. ¿Algo quieras agregar? Ver esta etapa, este periodo, más que como una crisis, yo creo que como una oportunidad de crecer, de adaptarnos a estos cambios y ver que a nivel de salud, lejos de corregir, tenemos que prevenir y mejorar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de higiene, nuestros hábitos de comunicación, y sobre todo el que la familia se reencuentre, porque es conocer a la familia en este momento. La última pregunta antes de retirarnos, porque sí todavía me surge esa duda de... Muchas veces ahora el contacto es vía WhatsApp desde casa. ¿Está bien? ¿O qué tenemos que hacer? Yo siempre he corregido esta parte, digo, aparte de ser catedrática, doy consulta,
y doy asesoría a algunos grupos vulnerables. Y siempre he expuesto que en las casas hay televisiones como recámaras hay. Y que una de las opciones que yo doy es que nada más se tenga una televisión para poder entonces llegar a acuerdos de qué programa vamos a ver juntos. Todos juntos. Y como ahora tú tienes derecho a ver tu película favorita, mañana le va a tocar a tu hermano ver, pero tienes que dialogar y tienes que convencer al otro para ver eso. Sí. Ajá, ponerte de acuerdo, porque si no, obviamente que cada quien tiene privilegios específicos e intereses muy particulares, y una manera de mantener unida a la familia es tener intereses comunes. Y nos ocurre como en la escuela, el objetivo es uno y la manera de lograrlo es diferente, porque cada ser humano es diferente. Somos como nuestros dedos de las manos, a veces tan diferentes, pero en la familia tenemos que estar siempre juntos. Y eso nos hace fuertes ante la sociedad. Pues muchas gracias, licenciada Susana Martínez Ávila, le agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, muchachos.